Hola Gary, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Buenas noches. Depende de dónde nos estén escuchando y cómo nos estén escuchando. Así es, así es. Tienen que hablar castellano nomás para escucharnos, porque si no, no van a poder. Vamos a estar complicados si no hablan español. Bueno, y arrancamos el sexto episodio. Así es, el sexto. ¿Lo puedes creer? No todavía. El sexto episodio de este podcast, al que llamamos Un poco de cháchara. Ya me había olvidado ni hasta cómo se llamaba. ¿Te das cuenta vos? Qué bárbaro. Escúchame. Te escucho. En este día especial tenemos una invitada especial. Sí. A la doctora Leila. Hoy va a dejar de ser la que entrevista para pasar a ser entrevistada. Así es. Así que, bueno, comenzamos, nos metemos de lleno en el tema. Dale. Bueno, hoy vamos a hablar de epigenética. Contame La verdad ¿qué consiste? Como para poder ir introduciéndonos a lo que es la epigenética, primero quería ir contando que, como todos saben, soy médica y vengo más que nada de una facultad que es muy tradicionalista, en la cual estudiábamos solamente cosas muy, muy puntuales y por ahí cosas que iban más allá de lo tradicional no lo veíamos. Hoy en día, por ejemplo, podemos llegar a ver que se hablan de un montón de otros temas a nivel médico, como también medicinas alternativas. No estoy diciendo que la epigenética sea una medicina vinculada a la alternativa, no. Pero como para poder ir entendiendo bien lo que es la epigenética, primero tenemos que hablar de lo que es la genética, que es el genoma. La epigenética, primero tenemos que tener en cuenta que se trata de lo que está por arriba de los genes. ¿Sí? Un investigador muy importante lo llamaba el puente entre las experiencias de vida y el genoma. Mira. Lo llamaba así a la epigenética. El genoma es lo que nosotros traemos, en donde tenemos toda la información como para que se pueda llegar a crear un ser. Tenemos toda la información para crear un ser, que viene tanto de la mamá como del papá. ¿Sí? Tenemos miles y miles y millones de células, y dentro de esas células se encuentra el genoma. Se encuentra enrollado dentro del núcleo celular. Ya, muy profundo está ya. No, por eso no quiero ser tan técnica, técnica. Pero imagínate que desestructurate. Me desestructuro, sí. Esas células, porque dentro de esas células. La idea de hablar de este tema es que entiendan para qué se puede utilizar la epigenética. Exactamente. Por eso quería contarte, para que veas que tenemos una dimensión cósmica nosotros dentro de nuestro cuerpo, que dentro de cada célula tenemos 2 metros aproximadamente de ADN. Sí. Y si lo multiplicamos por la cantidad de células que tenemos tanto ADN que podríamos llegar desde la Tierra hasta Neptuno. Ajá. Es increíble la cantidad de material genético que tenemos. Y bueno, allí tenemos toda la información. Y este genoma puede llegar a expresar o no ciertas cosas. Por eso no quiero ser tan técnica como para que me comprendan, para poder llegar bien al punto. Dentro de este genoma, ¿sí? Vamos a llamar al genoma como la guitarra, como un instrumento musical. Ajá. Vamos a hacer esa comparación. Sí. Y la epigenética sería como el músico. Ajá. Si vos tenés una guitarra y es un músico que se dedica a tocar folclore, sí, vas a escuchar folclore. O sea que cada va a depender del que está tocando en ese momento lo que vas a escuchar. Lo mismo pasaría en el caso de la genética. Depende de cuáles sean los factores epigenéticos que actúen sobre el genoma, es lo que se va a expresar o no. ¿Y cuáles serían estos factores de...? Los factores pueden ser múltiples. Hablamos de factores intrínsecos que son desde la misma formación, por ejemplo, que se va a determinar a que se forme una célula, se va a activar uno de los genes para permitir que se forme una célula del músculo, una célula del hueso o una célula, por ejemplo, un hepatocito, o sea, del hígado. Todo va a depender de eso. Y existen otros factores extrínsecos
que pueden llevar a que esto se modifique. ¿Cuáles serían los factores extrínsecos? Y mira, dentro de los factores extrínsecos tenemos, por ejemplo, la nutrición. También pueden haber otros factores, no solamente la nutrición, sino que pueden haber otros factores, por ejemplo, algunos contaminantes o incluso algunas experiencias pueden llegar a influir sobre nuestro genoma. Hubieron muchos estudios que se hicieron al respecto. Por ahí no hay tanto en humanos, pero casi todos los estudios que se hicieron en animales. Por ejemplo, se había realizado un estudio en unas ratitas, a las cuales, a un grupo de ratitas, que son unas ratitas que son de un color especial, que son amarillitas, las ratas agouti se llaman. Sí. Lo que hicieron fue colocarle a las madres de las ratitas, darle vitaminas, ácido fólico, y a otro grupo, control, no. Y las expusieron a algunos contaminantes, sobre todo los que se hallan en los plásticos. ¿Qué pasó con las ratitas que tenían, que la mamá había recibido las vitaminas y el ácido fólico? Tuvieron un desarrollo muy bueno, mejoró su coloración incluso de la piel, se volvieron un poquito más oscuras, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con las ratitas de la mamá que no había recibido las vitaminas. Y que estaba expuesta. Y que estaban expuestas a estos contaminantes. Sí. Esas ratitas, por ejemplo, las siguieron en el tiempo y se dieron cuenta que las ratitas empezaron a desarrollar diabetes, comenzaron a desarrollar, por ejemplo, algunas otras patologías como cáncer incluso, desarrollaron células cancerígenas. Y bueno, después siguieron en el tiempo y notaron de que según las generaciones seguía pasando esto. Ahí vemos que, por ejemplo, cómo la nutrición puede influir en los cambios que se van a producir a nivel del genoma. No, ¿sí? no solo a nivel de la persona que está sufriendo ese cambio, sino que lo puede transmitir. Lo puede transmitir a otras generaciones, exactamente. Si no se modifica nada. Sí, nosotros somos capaces de modificar todo. A eso es lo que queremos llegar siempre. Que la persona pueda llegar a modificar su epigenética, pueda llegar a modificar su genoma a través de estos factores epigenéticos, que lo que van a permitir es que se exprese o no un gen que va a determinar una u otra patología. Tenemos más de 25 millones de genes, ¿sí? 25.000 genes. Y esto puede expresarse o no a través de estos factores, como decíamos. Igual que hay otro estudio que me encantó cuando me puse a leer un poco sobre epigenética. ¿Verdad? Es un tema que me apasiona hace muchos años. Por ejemplo, que también se había realizado en unas ratitas, que son las ratitas de Noruega. Con estas ratitas lo que pasó fue que había un grupo de ratitas que la mamá era una mamá contenedora, llamémosla así, que lo que hacía era acicalaba a sus bebés, los cuidaba, y otro grupo de ratas que no lo hacía de esa forma, sino que al contrario las trataba, las parió y las dejó. Se iba, volvía nada más para amamantar. Solamente eso. ¿Qué pasaba con estas ratitas? ¿Qué pasó? No te podés imaginar lo que pasó con unas ratitas. Bueno, dale. Con las ratitas lo que pasó fue que estas ratitas que estaban cuidadas por esta mamá más contenedora, tuvieron muy buen desarrollo, no tuvieron enfermedades, nada. Su hipocampo estaba perfecto, no producía grandes cantidades de hormonas vinculadas al estrés, a diferencia de las otras ratitas, cuya mamá no las cuidaba, y estas ratitas, al realizar el estudio de su hipocampo, lo que notaron es que el hipocampo producía gran cantidad de hormonas de estrés. Se producía muchísimo. Y estudiándolas en el tiempo, estas ratitas desarrollaban otras enfermedades metabólicas, más que nada. Tenían diabetes, tenían hipertensión, o sea, tenían de todo las ratitas. Y allí también podemos llegar a ver que después se las cambió a las crías. En camadas subsiguientes, estas madres las cambiaron y las ratitas que salían de las mamás que no las cuidaban, las pusieron con las que las cuidaban. Y estas ratitas tuvieron un desarrollo como si no hubiese sido su madre aquella mala rata, digamos. Pobrecita.
¿sí? Pobrecita la pata. Y las crías de la madre contenedora las rotaron al otro grupo. Y bueno, y nos encontramos que estas sí empezaron a desarrollar también otras enfermedades metabólicas. Lo que vemos con esto es que también todas las experiencias que nosotros tenemos durante la infancia, los primeros años de vida, pueden llegar a influir como para que se activen o no algunos genes vinculados a ciertas enfermedades. No es necesariamente que uno herede la enfermedad de mamá o de papá, porque existen otras experiencias, otras situaciones que pueden permitir que estos genes se expresen o no se expresen. Así es. Esto lo tienen ustedes un montón cuando hacen ¿cómo le llaman cuando describen la historia clínica de un paciente? ¿Epicrisis? La epicrisis es en verdad lo que se entrega al final cuando termina. Entonces, ¿cómo se llama la anamnesis. La anamnesis. Esa palabra difícil. Sí, son términos medio difíciles. Ahí ustedes preguntan si nosotros tenemos antecedentes de, por ejemplo, de cáncer, de hipertensión, de diabetes y eso. Entonces, podríamos llegar a expresar esa enfermedad, cualquiera de las enfermedades que tengan nuestros padres, sí, pero también podrían no expresarse. ¿Y eso cómo podemos ayudar a nuestro cuerpo, a nuestro genoma, que no lo exprese? Primero haciendo cambios de hábitos. Es muy importante. Como hablábamos, uno de los determinantes como para que se produzca el cambio, que se exprese o no algún gen, es la nutrición. Uno de los cambios es la nutrición. Tener una nutrición saludable, ¿sí? Y aparte de eso, tratar en lo posible de hacer actividad física, que son las recomendaciones que siempre dan todos los médicos a los pacientes. Y llevar sobre todo un estilo de vida un poquito más relajado. El estrés, como habíamos hablado, que muchas de estas ratitas que estaban expuestas a un mal cuidado desarrollaban mucho estrés, desarrollaban mucho cortisol, que era la hormona del estrés, y eso conllevaba a que se activen estos genes y que las ratitas puedan desarrollar enfermedades metabólicas. Tenemos que cuidar no solamente el aspecto físico, sino que también el aspecto mental, el aspecto espiritual en las personas, que es lo que nos va a ayudar más que nada a tener una vida saludable. O sea, no sirve de nada que yo me alimente bien, que salga a hacer ejercicio y después me pase renegando todo el día, por decirlo de alguna manera. Sí, ¿no? Exactamente, un término muy nuestro, renegando todo el día. Exactamente. Bueno, y también quería contarte, por ejemplo, dentro de todo lo que estuve investigando sobre esto, había encontrado un estudio, porque por ahí en humanos es muy raro encontrarlo, que la verdad que me encantó, que está muy vinculado con lo de estas ratitas. ¿Por qué? Porque se tomaron un grupo de cuerpos de chicos que habían tomado una decisión trágica y se había investigado su historia clínica. Y estos chicos, por ejemplo, habían sido víctimas de abusos durante mucho tiempo. Y se encontró que estos chicos tenían las mismas características que las ratitas, por ejemplo, estas que habían sido mal cuidadas. Y que, por ejemplo, nosotros podemos llegar a intervenir para evitar de que esto llegue a suceder. Como haciendo, por ejemplo, que las personas se acerquen, hablando con ellas. La intervención puede llegar a evitar de que haya un suceso trágico, no solamente que tomen una decisión de no seguir viviendo, claro, sino también en los aspectos metabólicos. Por eso es muy, muy importante la intervención temprana en todo. Ir notando las cosas que van pasando a las personas como para poder ir ayudando. No sé si tuvimos una charla previa antes de empezar con el podcast, como para ir teniendo algunas ideas. Y había una cosa que me encantó, que estábamos hablando justamente con Cari antes de fuera de micrófonos, sobre que se había realizado un estudio en mujeres que habían sobrevivido al cáncer. Estas mujeres que habían sobrevivido al cáncer, un grupo se puso a hacer yoga, actividades meditativas, y otro grupo no lo hizo. Las mujeres que habían hecho yoga y actividades meditativas, por ejemplo, sus niveles en todo bajó, mejoraron
a nivel, por ejemplo, celular, a nivel de los marcadores, e incluso en el estilo de vida, y en ellas prácticamente no se vio recidiva. No así con el otro grupo. Con el otro grupo en los cuales los valores no mejoraban y al contrario incluso hubieron recidivas en alguna de ellas. Es como que no pudieron, te habla así como más criollo, es como que no pudieron procesar esa enfermedad de una manera de tomarlo como una sanación o algo así, ¿no? Pareciera. Las que no solamente hacían ejercicios, meditación, respiración y eso, las otras estaban como enojadas contra lo que le había pasado, algo así, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que puede llegar a ser de que se exprese o no algo. En el caso estos eran pacientes que habían sobrevivido a una patología, como era el cáncer, y a pesar de ello, igual pudieron tener una gran mejoría a través de cambios que en estos casos están vinculados a cambios en el estilo de vida, sobre todo con las actividades a nivel de la meditación. La verdad que hay muchos factores que pueden llegar a modular nuestro genoma. Y lo importante acá, Cari, es que la gente que nos está escuchando entienda que por más que tu mamá o tu papá haya tenido alguna enfermedad o la esté padeciendo, no necesariamente vos la vas a tener. No necesariamente. Existen muchos factores que nosotros podemos controlar. Como hablábamos, la nutrición. Es tan importante los cambios a nivel de los hábitos. Igual el estrés es algo que la enfermedad del día, la enfermedad de hoy, del momento, porque la gente vive estresada, vive a mil, realiza un montón de actividades y no para nada, no descansa, no tiene un sueño reparador. Y todo eso puede ser un desencadenante de ir de a poco haciendo de que se empiecen a aparecer varias patologías en el transcurso del tiempo. Así es. Y además esto de ir escuchando nuestro cuerpo, ¿no? De lo que va... Sí. Porque el cuerpo nos da señales. Antes de que produzca la enfermedad, tenemos signos y síntomas. Sí. Ay no, me duele esto, la cintura, por ejemplo, y no le doy artículo y sigo con ese problema todo el tiempo hasta que llega a ser una enfermedad, por decirlo así. Sí. O sea, escuchar lo que nos pasa para poder resolverlo lo antes posible. Exactamente, así. Y bueno, lo importante es que este mensaje tratemos de que la gente le llegue, que no... Y parecía hasta que es algo como o sea, hoy la epigenética tiene base científica, eso es lo que hablo. Porque hay muchas medicinas alternativas, que se llaman, o terapias alternativas, que dicen la mayoría de la gente que no tiene una base científica. No tiene base científica si te pones a ver muchas de ellas, sobre todo teniendo en cuenta lo que es la epigenética, cómo estos factores podemos llegar a, con estas cosas, pequeñas cosas, porque son cosas diarias, que uno va de a poco lo va modificando, pueden llegar a cambiar tu genoma, puede evitar que se exprese o no un gen. Incluso, mira, como te decía, en los años 80 hubo un investigador que se dedicaba al estudio embrionario y de todo, era de la parte fetal. Él habló sobre un término que me encantó, que fue programación fetal. El hombre se llamaba Barker, y él, con respecto a cuando hablaba de programación fetal, decía cómo los factores de la madre pueden llegar a influir en el niño, desde dónde podemos nosotros ir viendo. Él estudió a los hijos de la guerra, los llamó, que eran las madres de la Segunda Guerra Mundial, y cómo estos chicos, con el paso del tiempo, tuvieron un montón de patologías, murieron jóvenes, los hijos, nacieron primero con muy bajo peso, y ellos, con el paso del tiempo, tuvieron un montón de enfermedades, sobre todo metabólicas. Lo que tenemos que tratar de ver es que esta programación fetal nosotros lo podemos ir modificando. No venimos si bien tenemos toda la genética como para desarrollar cualquier cosa, nosotros somos los que decidimos con nuestros cambios de vida.
con cambios en el estilo de vida. Así es. No solamente con el cambio en estilo de vida, sino que también cuidar o poder expresar, no sé cómo sería la palabra, de las emociones. Y cuidar nuestros pensamientos con respecto a nuestras emociones, vamos a decirlo. Porque la emoción es de por sí lo que es, vamos a decir, pero está en mí cómo yo me puedo parar ante lo que me sucede. Entonces, de eso más o menos estarías hablando vos. Exactamente. Y bueno, lo que queríamos es transmitir esto, así que no nos quedemos solamente con la historia familiar, no nos quedemos solamente con la historia familiar, claro, de enfermedades. Con esto de que, bueno, si mi papá o mi mamá es hipertenso, yo voy a ser hipertenso, no. O sea, tratemos de cambiar ese paradigma. Es el momento, podemos llegar a cambiarlo, cambiar el paradigma, cambiar todos estos aspectos y bueno, llegar a tener una vida más saludable. Hay una definición que a mí me encanta de la Organización Mundial de la Salud sobre lo que es la salud. Y la salud no es ausencia de enfermedad, ¿sí, no? Sino que es el bienestar físico, el bienestar también psíquico y el bienestar mental. O sea, esa definición de la Organización Mundial de la Salud me encanta, que engloba a lo que somos, ¿sí? Que es el bienestar, no es ausencia de enfermedad. Así es, perfecto. Buenísimo, nos quedó clarísimo. Cualquier cosita vamos a ir andando en el tema. En el tema, porque más que nada esto nos da el hincapié como para poder seguir después los siguientes temas que tenemos en el podcast. Así que bueno, la verdad que muy contentos de que nos hayan escuchado. Esperemos que les haya servido. Y bueno, si quieren indagar más o pedir más informaciones, a pie de página siempre dejamos nuestro correo, nos pueden escribir y bueno, y estaríamos viendo otros temas como para tratar. Muy bien. Bueno, gracias a la doctora Leila Carvajal que nos acompañó hoy como doctora, no como entrevistadora. Así que bueno, buenísimo. Muchas gracias por escucharnos y bueno, nos encontramos en el próximo post. Adiós.